relación de Izquierda Unida con la huelga general? ¿Qué te va la cosa? Poquilla, ¿no? Por lo que veo, poca gente se viene a Cuando más gente hay ahora. Ahora, cuando más gente hay, sí, pero es por lo que venimos por aquí, ¿no? La información de la huelga general. Hola, cámara. Hoy nos encontramos en el marco del compromiso de Izquierda Unida con los motivos de la huelga general. Estamos en presencia de una agresión profunda contra los derechos sociales, el estado de bienestar, la negociación colectiva, los intereses de las capas populares y de los trabajadores. Pues Izquierda Unida, en esa campaña por todo el estado de convocatoria de la huelga general, está encabezada por su coordinador general, nuestro compañero Cayo Lara, que hoy nos hace el honor de visitar Sevilla precisamente para compartir con nosotros esta política in situ. Así que nada más, yo le doy la palabra. Sevilla, también estaremos en Granada y estaremos en Málaga mañana, y lo que estamos haciendo es llevar a la gente las razones, las innumerables razones que tiene la clase trabajadora, que tienen amplias capas de la sociedad, que tienen sectores de autónomos, frente a la agresión que se está haciendo sistemáticamente contra los derechos conquistados a lo largo de la historia por la clase trabajadora y contra las conquistas sociales del Estado que tenemos de medio Estado. No hemos conocido en toda la historia de la transición española un ataque tan fuerte a los derechos y conquistas de los trabajadores y trabajadoras, e incluso un ataque tan fuerte a la propia democracia, cuando hemos visto a un presidente del gobierno de rodillas ante el poder financiero y ante el poder de los mercados para generar medidas de agresión, insisto, contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Esta huelga del día 29 es una huelga en legítima defensa. No es una huelga agresiva, no se pretende agredir a nadie, pero se pretende que hagamos una legítima defensa de lo que son los derechos irrenunciables, insisto, de los trabajadores y trabajadoras y de las capas populares de la sociedad española. Entendemos que va a ser una gran huelga, y en esta fase todavía que nos queda, con los sindicatos que la han convocado, estamos llevando pedagogía, explicando a la gente que hay una salida diferente en nuestro país, a la salida de recorte de derechos y de recorte de inversión pública, de recorte de empleo que ha planteado el gobierno de Rodríguez Zapatero, apoyado tácita o explícitamente por la derecha política y económica, aunque algunos estén pretendiendo hacer el agosto, pero tienen la misma línea política que la línea del gobierno. En definitiva, es el neoliberalismo puro y duro aplicado a la economía española. El déficit en España se puede resolver no por la vía de quitar derechos, de quitar salarios a los trabajadores de la administración pública, de congelar pensiones, de quitar recursos a la cooperación, de quitar recursos a los ayuntamientos, de quitar inversiones públicas a las comunidades autónomas, que al final lo único que están generando, como hemos visto en el dato del paro del mes de agosto, es más paro en nuestro país. Se puede resolver el déficit por la vía de incorporar mayores ingresos a las arcas de la hacienda pública. En España 1 de cada 4 euros no está pagando impuestos. Están defraudando impuestos a la hacienda pública y el gobierno lo está consintiendo. Incluso no solo lo consiente, sino que además lo compromete cuando recortó en el presupuesto del año 2010 un 6,1% los recursos de la propia agencia tributaria. Es una vergüenza que en España los empresarios, que deberían pagar en los tributos en torno al 25 y 30% del impuesto de sociedades, que es sobre los beneficios que obtienen, este año la liquidación del año 2009 han liquidado el tipo efectivo al 18% y cuando se le han hecho las desgravaciones se ha quedado en un 10%. Por tanto, donde hay que luchar en este país, donde tiene que luchar el gobierno, en lugar de castigar a los trabajadores y trabajadoras, que no somos los que hemos generado la crisis, es buscar los recursos donde están, lucha contra el fraude fiscal, una reforma fiscal progresiva para que pague más quien más gane y quien más tiene, y con esos recursos el Estado debe ser motor de la economía en este momento, tirar con la inversión pública, generar empleo, porque es de la única manera que podemos empezar a acabar con ese dramático 27% de parados que tenemos en este momento en Andalucía y el 20% de parados que tenemos en el conjunto del Estado español.
Estas razones son las que le vamos a explicar a la gente, las que seguimos explicando. Les vamos a explicar que mientras que en Francia, cuando ha pretendido el gobierno de Sarkozy elevar la edad de jubilación de 60 a 62 años, en España se pretende, y el gobierno va embalado en esa hoja de ruta, a que nos tengamos que jubilar con 67 años. En Francia se ha hecho ya una huelga general con mucho éxito y hay otra anunciada para el día 23 y Sarkozy no da marcha atrás. Yo espero que la huelga general del día 29 de septiembre la gente tome conciencia de verdad y paremos un día España para que podamos emprender un camino diferente en política económica, para que las políticas del gobierno se hagan más mirando a los ojos de los trabajadores y las trabajadoras y no a los bolsillos de los especuladores, del poder financiero, de los banqueros, que por cierto, hasta hoy, hasta este día de hoy, todavía no se ha adoptado ni una sola medida por parte del gobierno para que la crisis la paguen aquellos que son los que han generado la crisis, es decir, los que se han enriquecido también a costa del sufrimiento de la gente y lo continúan haciendo. Por tanto, daremos miles de razones, explicaremos las razones contra la reforma laboral, contra el abaratamiento del despido, contra la subvención del despido y de alguna manera con los datos encima de la mesa, insisto, porque el gobierno está haciendo políticas erráticas, políticas de derecha en política económica, políticas neoliberales, y finalmente hay que conseguir pararlo y lo pararemos el día 29 de septiembre porque tenemos muchas razones y yo además estoy convencido que también va a haber compañeros y compañeras valientes ese día en los distintos medios de comunicación de este país para que cuando llegue el 28 por la noche se tire del cable o se apriete el botón, depende de la tecnología que se tenga, para que también los medios de comunicación contribuyan a ese día de paro general en España, porque es importante por el bienestar de muchísima gente y por cambiar, insisto, el rumbo de la política económica errática que lleva en este momento el gobierno de España.